Bienvenidos al proyecto 1 de la semana 11. Vamos a ver las respuestas del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Como primera pregunta tenemos lo siguiente. Realiza la siguiente rutina de pensamiento sobre la base del texto anterior. El texto se refiere a las mujeres en las diferentes épocas de la historia. En una de ellas encontré que existe desigualdades entre hombres y mujeres. Es el problema. ¿Cuáles son las posibles soluciones que se extraen de este texto? Entre una de las soluciones encontramos que debemos entender que hombres y mujeres son capaces de realizar las mismas actividades económicas y sociales. Una segunda solución es la no discriminación por el hecho de ser mujer y limitar sus aspiraciones y logros en la sociedad. Otra solución podría ser modificar leyes que aún impidan a la mujer acceder a oportunidades laborales, de salud o legales, en la cual claramente se vean discriminadas. Deberíamos encontrar esas leyes y cambiarlas. ¿Cuál solución crees que es la mejor? Lo mejor sería concientizar sobre los roles de las mujeres en el mundo actual y su valor en la sociedad, evitando la discriminación de género. No por decir que es mujer, hay actividades que no puede hacer. En verdad las mujeres pueden hacer todas las actividades que hacen los hombres. Y no hay ninguna distinción entre hombres y mujeres en este sentido. Otra de las preguntas nos dice, ¿cuál ha sido la situación de la mujer respecto al hombre en la historia? ¿A qué se puede deber? Los hombres se dedicaban básicamente a la caza y recolección de frutos, aunque la recolección de frutos podría ser hecha por las mujeres, y las mujeres se dedicaban únicamente a la crianza de los hijos. ¿A qué se deben estos roles? Bueno, generalmente el hombre es más fuerte que la mujer, tiene una mayor masa muscular, lo cual le permite al hombre realizar esfuerzos físicos más considerables, y la caza exigía un gran esfuerzo físico. Quizás por esta razón, los hombres solamente se dedicaban a la caza y las mujeres a la crianza de los hijos y la recolección también de frutos, porque una u otra cosa la podían hacer. ¿Cómo se puede construir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la actualidad? Se puede lograr la igualdad entre hombres y mujeres combatiendo los estereotipos de género, creando leyes que permitan el acceso a hombres y mujeres por igual a la educación, al empleo, a la justicia, a los medios de comunicación, asociaciones gremiales, a políticas y políticas. Con respecto a los textos, selecciona y define un caso de estudio. Encontramos en el caso de estudio que en la antigüedad el rol de las mujeres llegaba a ser de importancia política y religiosa. ¿En qué nos basamos? Leyendo los textos encontramos también que a diferencia de lo que se cree, en la antigüedad la mujer solo era útil en la crianza de los hijos. Eso es lo que creemos o lo que normalmente estamos predispuestos a pensar. Pero se sabe que el rol de la mujer en la religión era fundamental en las sociedades. Las mujeres podían ser sacerdotisas, las cuales tenían un gran poder político y religioso. Es decir, una mujer podía decidir en las campañas que realizaban los gobernantes de una nación. Las mujeres podían ser guerreras, como en Esparta, o gobernantes, como en Egipto. Entonces vemos que el rol de la mujer no ha sido únicamente el de criar hijos. Sin embargo, estos roles de poder de la mujer los ejercían las mujeres que tenían un estatus social alto. Las mujeres plebeyas, las mujeres pobres, les no tenían derecho a este tipo de actividades. Sobre los textos leídos, ¿consideras que existe falacias o ambigüedades en el contenido de los textos? Argumenta en 2 párrafos y expresa tu postura u opinión sobre la problemática abordada mediante la elaboración de un párrafo de conclusión. Bueno, en realidad, leyendo el texto, salta a la vista por la inexactitud que tiene la afirmación en la cual dice que la desigualdad social y económica hace que el virus que provoca el COVID-19 discrimine entre hombres y mujeres. En realidad esto no es cierto. El virus no discrimina entre hombres y mujeres porque existe una desigualdad social y económica. Es decir, no porque las mujeres sean pobres y los hombres sean pobres, va a atacar más a las mujeres pobres. Dicho de otra forma, si tenemos hombres ricos y mujeres pobres,
Igual se verán afectados los hombres ricos más que las mujeres pobres por el virus, porque no depende de una desigualdad social y económica, depende básicamente de la fisiología de las personas. Se sabe que el virus ataca más a los hombres que a las mujeres por las hormonas específicas que tienen los hombres y que las mujeres tienen en menor cantidad, es decir, la testosterona. Y resulta una falacia asegurar que la desigualdad social incrementa la cantidad de víctimas en personas con bajos recursos económicos. En realidad es más debido a la fisiología de las personas. ¿Qué acciones se pueden realizar para que los grupos vulnerables, como algunas mujeres, se vean menos afectadas por las implicaciones de la pandemia? Bien, aquí se debería dar más información por medios públicos y privados sobre las acciones que las mujeres pueden tomar si son víctimas de violencia familiar o acoso. La violencia familiar dentro de sus hogares y el acoso que puede ser en la calle, en el trabajo, incluso dentro de sus hogares. En lo referente a las leyes, se debe informar por parte de los empleadores de las mujeres en gestación o con hijos en lactancia cuáles son los riesgos y las acciones que se pueden tomar para preservar la salud de sus empleadas y de sus hogares, concientizar a las familias sobre la importancia de las actividades del hogar y que se trata de una competencia de todos los integrantes. Es decir, las actividades del hogar, como arreglar la casa, lavar, planchar, no deben ser exclusivas de las mujeres. Deben ser actividades que pueden realizar los hijos varones, los esposos. Toda actividad que pueda realizar una mujer también la puede hacer un hombre. Profundiza sobre la situación de la mujer en alguna época histórica con ayuda del libro del texto. Sistematiza la información en tu cuaderno de trabajo. La mujer en la antigua Roma. La mujer en la antigua Roma podía ser sacerdotisa o emperatriz. Era considerada inferior según las leyes y permanecía siempre como una menor, es decir, el hombre aquí siempre era superior a la mujer, jurídicamente igual que los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que dependía de la autoridad de un padre, y el padre podría decir cuándo se puede casar, con quién se puede casar, y una vez que estaba casada la mujer, la autoridad dependía de su esposo. Su esposo podría decidir sobre la mujer. Sin embargo, hacia el principio de nuestra era, es decir, la era cristiana, empezó a emanciparse gracias a sus logros. Superó el rol tradicional que le había sido impuesto y las mujeres encarnan desde ese momento principios positivos como la fertilidad, la prosperidad, la creación o el poder del destino. Es decir, una mujer podía decidir lo que quería hacer. ¿Cómo se veía a las mujeres en Roma? Se las vería como personas seductoras, maternales, excesivas, ya concluida, y se exploró un cambio de mentalidad en una sociedad romana más individualista. Y en esta sociedad, hombres y mujeres compartían deseos y poder. Y la última pregunta nos dice, elabora una línea de tiempo colocando las épocas y graficando las actividades a las que tenían acceso las mujeres en una lámina. Aquí se ha colocado diferentes épocas a lo largo de la historia y el rol de las mujeres en cada una de esas épocas. En el 661 tenemos algo importante. Mahoma introdujo con el Corán derechos para las mujeres en cuestiones de matrimonio, divorcio y herencia. De esta manera, el Corán hizo a las mujeres parte legítima del contrato de matrimonio. Tenemos que en 1893, más de 1000 años después, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país del mundo en conceder el derecho al voto a las mujeres. Este representa el primer derecho civil y político conquistado por las mujeres. 1902. Australia del Sur fue el primer país en permitir a las mujeres el derecho a presentarse a las elecciones para el Parlamento, es decir, el derecho a ocupar un cargo político. En 1920, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue el primer país en garantizar el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, considerando a la mujer como única con potestad sobre su cuerpo. En 1945, la ONU elaboró el primer instrumento
de derecho internacional que reafirmó la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco, Estados Unidos. En el 51, en su convenio 111, la Organización Internacional de Trabajo consagró por primera vez el derecho de los hombres y las mujeres a percibir igual salario por trabajo. Es decir, hace 70 años, la actividad del hombre, que fuera la misma que de la mujer, debía ser remunerado con la misma cantidad de dinero. La ONU elaboró la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, siendo este el primer instrumento de derecho internacional en reconocer y proteger los derechos políticos de las mujeres. Esto ocurrió en el 53. Aparece por primera vez el concepto de derechos reproductivos en el marco de la ONU y la OMS durante la conferencia de Teherán, en Israel. La OMS es la Organización Mundial de la Salud, y esto ocurrió en 1968. En el 87, en el marco de la ONU y la OMS, se incluyó por primera vez la planificación familiar a los derechos reproductivos en la Conferencia Internacional para mejorar la salud de las mujeres y niños por medio de la planificación familiar. Esto ocurrió en Kenia. Y en el 2003 tenemos que la Unión Africana adoptó su primer instrumento regional de derechos humanos relativo a los derechos de las mujeres, el Protocolo de Maputo. Si nos fijamos, los derechos de la mujer tienen un poco más de un siglo de vigencia de toda la historia de la humanidad, en la cual la mujer ha sido básicamente relegada a un segundo plano. Bien, esta ha sido toda la tarea de la semana 11. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal y regístrate para las siguientes semanas. Gracias.